Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pinson Gómez. Hoy voy a hablarles del concepto de cultura desde el concepto y la perspectiva antropológica. Y pues básicamente el significado general de cultura desde lo antropológico es entendido como una conducta aprendida que se transmite, acciones que desarrollan los individuos frente a los estímulos internos o externos a través de una apropiación de conocimientos, habilidades y la interiorización de valores y actitudes que se comunican, se divulgan, se transmiten a través del lenguaje hablado o escrito. Importante decir que el concepto de cultura es medular en antropología porque la cultura se aproxima a los hábitos sociales, tiene una comprensión de las costumbres y también hace una interpretación de las representaciones simbólicas de todo aquello que las personas construyen en su contexto. Y de allí la antropología toma esos elementos, se nutre, se alimenta y permite comprender al ser humano de una manera más integral. De allí la importancia del concepto para la antropología. El concepto de antropología, el concepto de cultura básicamente ha tenido una transformación. Martínez Ojeda nos trae dos vertientes, la materialista que coincide con el concepto y la definición que nos propuso Taylor en el siglo XIX, que corresponde a hábitos sociales, y una mentalista desarrollada en el siglo XX que comprende la cultura como una abstracción de la realidad, es decir, no es lo que realmente se ve las actividades y conductas de las personas, sino una abstracción, una interpretación, una deducción de lo que hacen las personas. Eso es cultura desde la perspectiva mentalista. Pero Jiménez nos trae una segregación más elaborada, donde él identifica tres momentos del desarrollo conceptual de cultura y donde identifica una fase concreta desarrollada o inaugurada por Taylor, donde se entiende pues como las costumbres, hábitos, creencias y objetos que las personas pues han desarrollado a lo largo de su saber. Es un concepto ahistórico. En la perspectiva de Taylor es evolutiva y casi que mecánico-lineal, de allí pues que ha sido criticada y fue complementada criticada por la perspectiva o la fase abstracta desarrollada en el siglo XX en los años 30, donde ya se incorporan elementos de entender la cultura como costumbres, como formas de vida y modelos de comportamiento. En ese sentido, la cultura se entiende como en términos de modelos, de pautas, de esquemas de comportamiento. Y hay una fase simbólica que nació en los años 70 y se posicionó altamente en los años 80, que corresponde pues a entender la cultura como el entramado de significados. Esta fase que comprende la forma de interpretar la realidad de las personas y está influenciada por la subjetividad del observador, en este caso el antropólogo, muy criticada hoy por hoy y que aunque ha sido hegemónica, pues ciertamente resulta puede ser muy subjetiva, en tanto que la cultura depende de cómo la interprete el observador, el académico o el científico, en este caso el antropólogo. La diferencia de cultura-sociedad es muy importante porque pues la sociedad es entendida como está constituida por personas, en tanto que la cultura está constituida por elementos materiales e inmateriales. He ahí la diferencia. Cultura corresponde a elementos materiales e inmateriales creados por las personas y sociedad como el conjunto de personas en la cual está constituida. Hay unos elementos conceptuales importantes que contextualizan o alimentan el concepto de cultura y es, por ejemplo, el de enculturación, que es el proceso por el cual las generaciones más antiguas transmiten sus formas de pensar y conocimientos, costumbres y reglas a las nuevas generaciones. Esto es muy común, por ejemplo, en el tema de la religión. Los padres transmiten contenidos religiosos a sus hijos, los cuales básicamente replican con el tiempo. El relativismo cultural, que son rasgos comunes que comparten algunas culturas unas con otras, pero que al mismo tiempo las hace únicas y diferentes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en las playas de Tel Aviv a mujeres musulmanas muy recatadas en la indumentaria y en el vestuario. Sus vestidos de baño son completamente
enterizos que solamente dejan ver las manos y la cara. En cambio, las mujeres judías tienen una indumentaria pues muy atrevida quizás, y básicamente parten del mismo principio, la fe de Abraham, el padre del judaísmo, el padre del islamismo, y comparten de alguna manera alguna afinidad en algunos conceptos. Es importante también complementar el concepto de etnocentrismo, que básicamente se entiende como la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Hay una pretendida superioridad en las formas y hábitos que las personas comparten. Y es muy común encontrarlo, por ejemplo, en la religión. Algunas representaciones católicas en Latinoamérica y el Caribe, que son muy influenciadas por la religión católica europea, pues critican algunas expresiones protestantes de origen estadounidense que se desarrollan en América Latina y el Caribe, al que peyorativamente se le conocen como evangélicos. Bien, esto era básicamente lo que les quería compartir. No olviden visitar mi blog amigosdelagricultura.blogspot.com.co. Hasta la próxima.